Bienvenidos una vez más a este estudio bíblico. Damos gracias a Dios por su gracia y por el tiempo que nos concede para poder estudiar su palabra. Estamos compartiendo en esta ocasión el video número 23 de esta serie de catología que estoy compartiendo junto a ustedes. Estamos ya en la etapa final, la tercera y última parte de este estudio, en el cual estamos estudiando y compartiendo algunas implicancias que puede tener la escatología en la vida del cristiano, a través de ciertas prácticas bastante comunes y populares en la iglesia. En el video anterior comencé lo que es la práctica del bautismo en agua, y en aquella ocasión alcanzamos a compartir algunos principios elementales, como lo fue el ministerio de Juan Bautista, quien fue el que dio comienzo a este ministerio de bautizar en agua al comienzo de los evangelios. Analizamos, ¿no es cierto?, en qué contexto histórico acontece el ministerio de Juan, lo cual dijimos que era parte aún del antiguo pacto, y también alcanzamos a analizar brevemente lo que fue el concepto del bautismo en sí, el origen de la palabra griega, lo que significaba, ¿no es cierto?, o provenía del concepto de bapto o baptizo, y que significaba cubrir, manchar o teñir, pero el realce mayor estaba en el efecto final, que era, ¿no es cierto?, cambiar el estado o condición del objeto a bautizar. Y también, ¿no es cierto?, analizamos algunas prácticas y doctrinas, o tradiciones, mejor dicho, de los judíos propiamente tal, como lo era, ¿no es cierto?, el proceso de hacer prosélitos, lo cual también consistía o incluía un bautismo en agua. Entonces, con esos antecedentes que ya alcanzamos a revisar en este segundo video con respecto a este tema, espero poder, si el tiempo nos da, concluir en este video este tema del bautismo en agua, y si fuera muy extenso, quizás en un tercer video poder ya terminar este tema. Vamos en esta ocasión entonces a compartir y a revisar juntos todos los acontecimientos, todos los ejemplos de bautismo que encontramos en el libro de Hechos puntualmente. Dijimos que el libro de Hechos representa un puente, es un libro bastante importante porque es una transición que se produce entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Por tanto, igual es un libro bastante interesante, con mucha información, en donde sin duda encontramos el origen, el comienzo, también la formación de la iglesia propiamente tal, la iglesia apostólica, y por ende igual es un libro que se ha prestado para mucha confusión a veces y para fundamentos erróneos bajo la comprensión del libro, o bajo una mala comprensión del libro, al no comprender que el libro involucra una transición de una época a otra época. Y todo esto lo estamos enmarcando, como dije en el primer video de esta tercera parte, de lo que significó la obra de Cristo, la llegada del Mesías, ¿no es cierto?, como el acontecimiento escatológico más anunciado y más esperado en el Antiguo Testamento. Entonces, la llegada de Cristo, y que estamos analizando a la luz de su obra, lo que Cristo realizó, el alcance que puede tener, ¿no es cierto?, la obra de Cristo en nuestras vidas, incluso en la práctica de estas doctrinas que estamos evaluando ahora. Por lo tanto, vamos a continuar entonces en donde quedamos, y en esta ocasión vamos a ver entonces, a revisar brevemente los bautismos del libro de Hechos. Revisaremos entonces brevemente los bautismos que hallamos en el libro de Hechos bajo esta comprensión y bajo estos antecedentes, como dije, que ya recibimos o analizamos en el video anterior. Y podemos darnos cuenta que no todos tienen relación con el bautismo en agua, y aquellos en que sí, podemos comprender igualmente el motivo. Es decir, hay muchos bautismos acá registrados en el libro de Hechos que nosotros inicialmente, de manera natural, asimilamos o asociamos que fueron hechos en agua, tal cual como fue el bautismo de Juan Bautista. Sin embargo, bajo estos antecedentes vamos a comprender que no todos los bautismos del libro de Hechos tienen relación con el agua, y aquellos que aún podemos pensar, suponer que efectivamente fueron hechos en agua, también podemos comprender, ¿no es cierto?, el motivo por qué, dado que también este libro significa una transición, un paso de un pacto, ¿no es cierto?, al nuevo pacto, o de un testamento al nuevo testamento. Vamos a comenzar entonces con el primer ejemplo registrado, que se trata del primer discurso de Pedro. Esto está registrado en el capítulo 2, versículo 36 al 39, que dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese, o cúbrase, ¿no es cierto?, cada uno de vosotros en el nombre o en la autoridad de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Aquí vemos entonces como bajo este mandato, esta orden de Pedro,
muchos, ¿no es cierto?, en primera instancia asocian o asimilan que esta orden de Pedro de arrepentirse y bautizarse le apuntaba al bautismo en agua que realizó Juan. Sin embargo, nos damos cuenta que también Pedro está haciendo alusión acá a la promesa: recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. ¿Y qué promesa es esta? La misma promesa, ¿no es cierto?, que el mismo Pedro aquí en su propio discurso, al comienzo, él hizo alusión que con ese descenso del Espíritu Santo ahí se estaba cumpliendo la profecía dicha por Joel, en el capítulo 2, versículo 28, que en los postreros tiempos dice: derramaré el Espíritu Santo sobre toda carne. Entonces ya Pedro hizo alusión dentro de su discurso que ahí se estaba cumpliendo esa promesa, la misma también promesa que hizo Juan Bautista en su ministerio, que dijo: yo la verdad bautizo en agua, pero el que viene detrás de mí, ¿no es cierto?, él os bautizará en el Espíritu Santo. Jesús mismo en el capítulo anterior, Hechos 1, dijo, ¿no es cierto?, le dio la orden, la instrucción de no alejarse de Jerusalén, permanecer ahí hasta que venga, ¿no es cierto?, el descenso del Espíritu Santo, porque Jesús mismo dijo: porque ciertamente Juan bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo, en muy pocos días. Entonces esa es la promesa, ¿no es cierto?, que Pedro también acá hace alusión, pero también nos pasa que al leer bautícese cada uno, inmediatamente nos viene a la mente el bautismo de Juan en agua, ¿ya? Este pasaje entonces es usado en ocasiones para fundamentar el bautismo en agua en la iglesia, dado que se asume que la orden de Pedro apuntaba a un bautismo en agua. Sin embargo, el relato termina diciendo: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas, en el versículo 41. A pesar de que en primera instancia, como dije, todos podemos pensar o suponer de que aquí fueron bautizados en agua, muchos teólogos coinciden que hay más evidencia de que estos bautismos fueran espirituales y no realizados a través del ritual del agua, ¿ya? Primero, el relato menciona que el Espíritu Santo descendió como lenguas de fuego y vino un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Al oír esto, se juntó la multitud alrededor y observaban atónitos. Recordemos que en base a ese contexto, a ese suceso que es el descenso del Espíritu Santo, cuando fueron bautizados 120 ahí en Pentecostés, a partir de ese bautismo, ¿no es cierto?, fue que se produjo, ¿no es cierto?, ese tumulto de gente que se acercó al escuchar, ¿no es cierto?, estos ruidos, a escuchar ese estruendo, y también al ver las señales que se estaban provocando ahí, la gente se acercó entonces a ese aposento, a la casa donde estaban todos reunidos. Desde allí entonces se levantó Pedro, dando su primer discurso, que termina con las palabras que acabamos aquí de citar. No se puede ignorar el hecho de que en aquel tiempo el agua escaseaba y era un recurso muy preciado. El primer impedimento para imaginar un bautismo en agua para 3.000 personas es pensar de dónde se consiguió toda el agua necesaria. Algunos sugieren que no necesariamente fueron bautizados en aquel lugar, pudiendo acudir al río Jordán, lo cual resulta inverosímil dada la distancia de Jerusalén al río Jordán, que son 134 kilómetros aproximadamente. Dicho trayecto a pie involucra 23 horas, y el relato dice que en aquel día fueron bautizados y se añadieron como 3.000 personas. Segundo punto, aún resuelto el gran inconveniente del agua, para poder bautizar a 3.000 personas, en un día debieron en promedio bautizarse 125 personas por hora, considerando un día entero de 24 horas, día y noche, lo cual es inadmisible. Tercero, el relato señala que estaban en día de Pentecostés, día de reposo. Por tal motivo los judíos estaban impedidos de realizar cualquier obra en aquel día, incluido el ritual del bautismo. Cuarto, al igual que muchos otros pasajes que hablan de bautismo, en este no vemos el agua presente en toda la narración. Debemos estudiar la Biblia a través de la exégesis, identificando y comprendiendo cada palabra que el texto bíblico nos presenta, y no a través de la eisegesis, interpretando un texto introduciendo nuestras ideas de manera subjetiva. Toda esta evidencia entonces apunta más bien a tomar este bautismo de estas 3.000 personas como espiritual, y no un bautismo físico en agua. El segundo ejemplo o episodio lo vemos en los creyentes de Samaria. El relato dice lo siguiente, en Hechos capítulo 8, del versículo 12 al 17. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios,
enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entre paréntesis, habían sido enseñados solo sobre Jesús, no conocían aún el Espíritu Santo. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Podemos ver cómo se comprende de mejor manera el uso de la palabra bautizar cuando eliminamos la idea del agua. Aquí claramente, ¿no es cierto?, vemos que se relata que fueron bautizados hombres y mujeres, ¿no es cierto? También creyó Simón mismo fue bautizado. ¿Ya? Pero, ¿no es cierto?, los apóstoles, al escuchar que en Samaria también habían recibido la palabra de Dios, enviaron a los apóstoles Pedro y Juan, los cuales, habiendo venido, ¿cierto?, oraron por ellos, para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente dice que habían sido bautizados en el nombre de Jesús. ¿Ya? Otra vez, al leer bautizados, pensamos que es en agua, ¿no es cierto?, pero también podemos ver que el uso de la palabra bautizar, como ya lo vimos en el primer video, puede significar, ¿no es cierto?, que habían sido envueltos, enseñados, ¿no es cierto?, en el conocimiento de Jesús, en el nombre de Jesús. No conocían aún agua respecto al Espíritu Santo. Y finalmente el pasaje termina diciendo: entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Tampoco vemos presente en todo este episodio el elemento del agua. Simplemente nosotros de manera interna, ¿no es cierto?, personal, asimilamos o suponemos, inferimos que también fueron bautizados en agua, pero acá simplemente termina diciendo que les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Perfectamente podemos comprender entonces que era un bautismo espiritual. El tercer episodio lo tenemos en la conversión de Saulo. Otro ejemplo interesante de bautismo en el libro de Hechos lo hallamos en el capítulo 9. En dicho pasaje se nos narra la conversión de Saulo. Luego de su encuentro con Cristo mismo, es enviado a la ciudad de Damasco, en donde estuvo 3 días sin ver y no comía ni bebía. El Señor envía a Ananías a través de una visión, y leemos el versículo 17 que dice: fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Nuevamente, al leer fue bautizado, muchos podemos suponer, ¿no es cierto?, imaginar que fue bautizado en agua. Si notamos con atención las palabras de Ananías y el relato del escritor, podemos aclarar qué tipo de bautismo fue el que recibió Pablo. Ananías dice que fue enviado con 2 propósitos. Primero, para que recibas la vista, le dijo, y segundo, y seas lleno del Espíritu Santo. Y luego el escritor narra: y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista. Ahí está el primer propósito cumplido, para que reciba la vista. Y luego dice: y levantándose fue bautizado. El segundo propósito: y sea lleno del Espíritu Santo. Entonces claramente podemos ver acá qué tipo de bautismo fue el que Pablo recibió. Nosotros al leer fue bautizado, nuevamente suponemos, inferimos que fue en agua, pero Ananías dice, ¿no es cierto?, que su propósito era que recibiera la vista y fuera lleno del Espíritu Santo. Y es interesante como Lucas mismo, el narrador, ¿no es cierto?, termina diciendo: y levantándose fue bautizado. O sea, eso que sea lleno del Espíritu Santo, Lucas lo reduce en que fue bautizado. ¿Qué bautismo entonces? El del Espíritu Santo, que fue el que Ananías, ¿no es cierto?, dijo que venía a darle. El siguiente encuentro lo tenemos en el caso de Felipe y el eunuco. Este es un caso bastante interesante. Este pasaje algo oscuro se halla en Hechos capítulo 8, versículo 38, el cual dice: y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Acá siempre vemos, ¿cierto?, que está presente el elemento del agua. Así que acá no podemos, ¿cierto?, desmentir que efectivamente Felipe, en este caso, fue bautizado, el eunuco fue bautizado por Felipe a través del agua. En este capítulo se nos narra cómo Felipe, movido por el Espíritu, fue enviado a un eunuco etíope, a quien le reveló las Escrituras, y finalmente termina el encuentro descendiendo las aguas y le bautizó. A pesar de que una razón de dicho bautismo en agua podría ser perfectamente un bautismo prosélito, como también lo vimos en el video anterior, tratándose de un etíope que posiblemente quería convertirse al judaísmo y encontrándose en el proceso de transición entre ambos pactos, puede comprenderse el hecho de que el eunuco quisiera realizar el ritual del bautismo en agua
Sin embargo, no se nos dice nada en relación a los otros dos rituales de ofrenda y circuncisión, que también eran necesarios, por cierto, para el proceso de prosélito. Sin embargo, debemos, como siempre, revisar y contextualizar el episodio. En primer lugar, creo que es preciso señalar que no todo lo que quedó registrado en la Biblia puede utilizarse como fundamento para cualquier doctrina. Ya revisamos anteriormente el pensamiento errado de muchos en el actual de Cristo mismo. Ya hice alusión a la frase cliché, todo lo que aparece en la Biblia hay que cumplirlo. Sin duda, esta frase involucra una verdad en cierto sentido, pero no podemos descontextualizar y aplicarlo a nuestras vidas incondicionalmente, cayendo en contradicciones bíblicas en el proceso. Teniendo esto en consideración, no podemos caer en el error de querer tomarnos de cada pasaje bíblico de manera literal y aplicarlo indistintamente en nuestra vida o prácticas cristianas, no considerando la unidad de la Biblia. Debemos aprender a discriminar lo que nos narra la Biblia como hechos registrados para nuestro aprendizaje, enseñanzas y también doctrinas directas y verdaderas. En el pasaje que revisamos acá, ¿no es cierto?, tenemos que ciertamente Felipe fue movido y enviado por Dios a través de su espíritu para ir al encuentro del etíope. Una vez le alcanzó en el camino, el espíritu lo mueve a acercarse a la caravana y al carro del etíope, quien iba leyendo las escrituras, posiblemente en voz alta, como era la costumbre en aquel tiempo, dado que las escrituras se adquirían en rollos y no presentaban signos de puntuación, lo cual, para facilitar la comprensión de la misma, era costumbre leerla en voz alta. De ese modo, Felipe pudo oír lo que leía el eunuco y preguntarle si entendía el pasaje. Vemos cómo Felipe le revela el pasaje de Isaías que leía el eunuco, porque el pasaje dice: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. No se nos narra en profundidad cuánto duró aquella conversación ni el detalle de todo lo anunciado por Felipe. Sin duda podemos imaginar que no fue una intervención muy breve y que en el anuncio del evangelio Felipe debió hablarle de muchas cosas al eunuco. Esto dado a que leemos que mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco manifestó el deseo de querer ser bautizado. Como el pasaje no nos dice que venían hablando del bautismo, ni en agua ni en espíritu, podemos pensar que dentro del anuncio del evangelio, Felipe pudo mencionar el ministerio de Juan el Bautista, preparando la llegada del Mesías. De ese modo, pudo el eunuco conocer de ese bautismo y querer aplicarlo en su vida. Aquí hallamos un primer punto a considerar. Felipe fue guiado por el Espíritu de Dios a encontrarse con este personaje. Fue a la vez inspirado por Dios para abrir las escrituras al eunuco. Sin embargo, no nos dice la escritura que fue del mismo modo ordenado por Dios para bautizarle en agua. Fue un deseo y petición expresa del eunuco hacia Felipe, a lo cual Felipe accedió. Algunos manuscritos antiguos también incluyen un verso más, con algunas variantes, que dice: Felipe dijo, si crees con todo tu corazón es posible. La nueva revisión 2015 de la Reina Valera omite de todos modos este versículo. De ese modo, lo primero que debemos despejar es el pensamiento o idea que Dios envió a Felipe a bautizar al eunuco y a raíz de eso aplicarlo como fundamento hoy. Lo siguiente a considerar es que como se trata de un etíope, no un judío, podría pensarse entonces que los gentiles también deben, por último caso pueden, igualmente bautizarse en agua. Esto dado a que, como hemos visto, el bautismo en agua fue exclusivamente para los judíos, antes que el evangelio incluyera a los gentiles. En este punto es preciso señalar que si resulta que el eunuco fuera igualmente judío, podría comprenderse el deseo de querer ser parte de ese bautismo. Sin embargo, leemos que era un etíope. Bueno, si escudriñamos las escrituras, hallamos lo siguiente. El pasaje nos dice que el etíope era un alto funcionario de Candace, la reina de Etiopía, quien estaba a cargo de todos sus tesoros y que había venido a Jerusalén para adorar. Candace es un rango o título de jerarquía, utilizado en aquel tiempo para la reina, muy similar al título de faraón en Egipto o César en Roma. Se nos dice que el cargo que el eunuco tenía era muy importante, tesorero o encargado de las finanzas de la reina. Podemos imaginar que de ese modo no viajaba solo. Seguramente iba acompañado de una considerable caravana y sirvientes guardando su viaje y tesoros. Sin embargo, lo más destacable en este pasaje era el propósito del viaje. Habían venido a Jerusalén a adorar. Puede a la vez comprenderse que como encargado de los tesoros de la reina, seguramente traía consigo ofrendas importantes para el templo. Además, podemos inferir que en este viaje pudo igualmente adquirir o comprar, ¿no es cierto?, el rollo de Isaías que venía leyendo. Se nos narra que fue en su viaje de regreso a Etiopía cuando se encontró con Felipe, ¿no es cierto?
Sin duda nos surge la pregunta interesante: ¿por qué un etíope realiza un viaje tan largo, 4.000 kilómetros aproximadamente, para venir a entregar ofrendas al templo en Jerusalén y adorar al Dios de Israel? Sin duda era un viaje inusual. Esto nos lleva a investigar y conocer más del origen de este eunuco y su pueblo. El libro de Hechos no nos entrega mayor información al respecto. Sin embargo, encontramos algunas pistas en otras partes de la Biblia, como también en la historia. La primera vez que la Biblia habla de una reina etíope en Jerusalén es en el tiempo de Salomón. Así, en 1 Reyes, capítulo 10, del 1 al 10, leemos: oyendo la reina de Sabá la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias, y oro en gran abundancia, y piedras preciosas, y cuando vino Salomón, le puso todo lo que en su corazón tenía. Y Salomón le contestó todas sus preguntas, y nada hubo que el rey no le contestase. Y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón, y la casa que él había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrada. Y dijo al rey: verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía, hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel. Porque Jehová ha amado siempre a Israel, te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Y dio ella al rey 120 talentos de oro y mucha especiería y piedras preciosas. Nunca vino tan gran cantidad de especias como las que la reina de Sabá dio al rey Salomón. Salomón también le respondió, ¿no es cierto?, a la reina de forma generosa. Así leemos también en el versículo 13: y el rey Salomón dio a la reina de Sabá todo lo que ella quiso y todo lo que pidió, además de lo que Salomón le dio. Y ella se volvió y se fue a su tierra con sus criados. La reina de Sabá se llevó más que obsequios materiales. Ella llevó sabiduría y parece ser que también la fe en el Dios de Israel. Podría ser que desde ese momento los reyes de Etiopía mantuvieran vínculos con el Dios de Israel y continuaron visitando el templo en Jerusalén. Eso explicaría por qué el oficial etíope fue a Jerusalén a adorar. Además de esto, como antecedente histórico, según el Kebra Nagast, que es el libro sagrado de la Iglesia Ortodoxa Etíope, el rey Salomón tuvo un hijo con la reina de Sabá, llamado Menelik, que significa hijo del sabio, quien sería el futuro rey de Etiopía. En Addis Abeba se conserva el Kebra Nagast, o libro sagrado de los reyes, donde se recoge la historia de esta reina como madre de Etiopía y todos los monarcas posteriores. El libro cuenta que la reina permaneció 6 meses con Salomón y que de esa visita surgió un romance entre ambos monarcas. De vuelta a Etiopía, la reina dio a luz al hijo de Salomón. Menelik se convertiría en el rey de Etiopía y en el primero de los leones de la tribu de Judá, de la que descenderían todos los futuros reyes del país. Así, gracias a este monarca, se construyó otra Jerusalén en África. Todo esto según ese libro, ¿no es cierto?, sagrado de la Iglesia Ortodoxa de Etiopía. Al alcanzar su mayoría de edad, la reina envió a su hijo a conocer a su padre Salomón en Jerusalén. Allí se encargó de que su hijo aprendiera sobre su cultura y su fe en el Dios de Israel. Así pues, el monarca invitó a su hijo a quedarse en Jerusalén, pero el corazón de Menelik pertenecía a África, y por ello debía volver a su tierra. Cuando el joven regresó a Etiopía, Salomón envió con él levitas y ministros para que siguieran educándolo. También se dice que le dio un regalo especial, una réplica del Arca del Pacto, la cual los judíos etíopes guardan hasta hoy. Por cientos de años se formó una comunidad judía en Etiopía, que se conoce como Beta Israel, Casa de Israel. Se cree que ellos son descendientes de Salomón y la reina de Sabá. Actualmente el Estado de Israel reconoció que los judíos en Etiopía eran verdaderos judíos, no solo por su fe, sino por sangre. A partir de 1977 se permitió legalmente que los judíos etíopes puedan hacer el retorno a Israel luego de que su judaísmo sea comprobado.
Luego de esta reseña histórica podemos entender más la conexión que existía entre Etiopía y Jerusalén, y podemos entender mejor el encuentro entre Felipe y este etíope. De ese modo es posible pensar que aquel eunuco fuera un judío, descendiente de Salomón. Si aquel viaje tan inusual y sacrificado demostraba la fe, devoción y fidelidad al Dios de Israel, es comprensible que el eunuco quisiera, como descendiente físico de Salomón, ser parte del bautismo de Juan Bautista. Vemos entonces, a pesar de que son antecedentes históricos como también bíblicos, que posiblemente, ¿no es cierto?, dan una comprensión mayor a este encuentro de Felipe con este etíope, o también comprender por qué un etíope venía, ¿no es cierto?, de tan lejos a Jerusalén a adorar, como decía acá. Entonces, de todos modos, a pesar de que estos antecedentes históricos pueden estar sujetos, ¿no es cierto?, a duda, a confirmación, de todos modos es cierto que en la Biblia tenemos este encuentro registrado, ¿no es cierto?, entre la reina de Sabá y Salomón. Por lo tanto, igual hay antecedentes que podrían quizá dar mayor claridad a este encuentro de este etíope con Felipe. Avanzamos entonces. El quinto episodio lo tenemos con los discípulos de Éfeso. Otro pasaje claro y decidor lo hallamos en Hechos, capítulo 19, versículos 1 al 6, que dice: Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿En qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: En el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Aquí nos encontramos con un pasaje muy importante y significativo en este tema, el cual viene a confirmar lo presentado hasta ahora. Tenemos ya a Pablo, el apóstol de los gentiles, ejerciendo su ministerio. Al llegar a Éfeso y encontrar a ciertos discípulos, les pregunta si habían recibido el Espíritu Santo cuando creyeron. Esta pregunta inicial nos insinúa ya algo importante. Si ya habían creído en el Evangelio y eran discípulos de Cristo, ¿por qué tendría necesidad Pablo de preguntarles si efectivamente habían recibido el Espíritu Santo? A pesar de que el texto no narra el detalle, solo señala: y hallando a ciertos discípulos, no nos dice en qué estado los halló, pero su pregunta es significativa. Es cierto que aquellos discípulos habían creído por la predicación de Apolos, no de Pablo. Sin embargo, cabe preguntarse: ¿habrá visto Pablo alguna falencia que denotaba la ausencia del Espíritu de Dios en ellos? ¿Habrá sido testigo de algún error en sus testimonios que denotaba la falta de algo más? De ser justas estas preguntas e inferencias, podemos pensar que aún siendo bautizado en agua, una persona no tiene garantía de su seguridad espiritual y de una vida consagrada. La respuesta de aquellos discípulos no se hizo esperar. Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. A lo que Pablo realiza la siguiente pregunta muy reveladora: ¿en qué pues fuiste bautizados? Queda claro cómo para Pablo ya en ese momento el bautismo imprescindible para los cristianos gentiles es el del Espíritu Santo. Al encontrarse con estos discípulos que no tenían el Espíritu Santo aún, les pregunta directamente en qué pues fueron bautizados, no dando alternativa más que el bautismo del Espíritu Santo. Si para Pablo fuera válido el bautismo en agua para arrepentimiento que realizó Juan a los judíos, podría perfectamente haber supuesto que habían sido bautizados en ese bautismo, sin tener necesidad de preguntarles. Ellos respondieron: en el bautismo de Juan. Esta comprensión se confirma aún más cuando seguimos leyendo la contrarrespuesta de Pablo, que viene a ser más una aclaración para ellos y enseñanza para nosotros hoy. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Qué hizo entonces Pablo ahí? Bautizado nuevamente, pero bautizarlos esta vez en el Espíritu Santo. De ese modo, ahora es Pablo quien recalca el contraste entre Juan y el bautismo de arrepentimiento, y Cristo y el bautismo del Espíritu Santo, dejando más que claro y confirmado lo que es para cada uno: los judíos en su momento, los cristianos ahora. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Es necesario preguntarse aún qué bautismo debemos buscar nosotros como cristianos hoy? Luego de comprender esto, ¿es razonable seguir practicando y dividiéndonos por el bautismo en agua para arrepentimiento, que era expresamente para los judíos, quienes eran el único pueblo de Dios en ese momento?
De ese modo, entonces, con esta breve comprensión, revisamos estos pasajes de Hechos en donde tenemos estos ejemplos de bautismo que encontramos en el libro. He procurado, ¿no es cierto?, revisarlos brevemente para no demorar mucho el video, pero espero entonces que bajo este breve análisis podamos comprender que no siempre, ¿no es cierto?, los bautismos involucraban o incluían el elemento del agua, propiamente tal. Como ya dijimos en el video anterior, nosotros muchas veces asimilamos o asumimos que cada vez que leemos bautismo pensamos en agua. Pero aún así, en aquellos episodios que sí podemos inferir que había agua presente, podemos comprender entonces el porqué, la razón, y también muchos otros que hemos revisado que claramente podemos comprender que no necesariamente fueron realizados en agua. Bien, luego de haber entonces revisado brevemente estos 5 episodios de bautismo en el libro de Hechos, ya quiero, antes de continuar con lo siguiente, hacer un alto y traer a colación una reflexión con respecto al contexto histórico en el cual, ¿no es cierto?, se ha perpetuado la práctica del bautismo en agua, ¿ya? Para eso quiero citar algunos párrafos puntuales de 3 obras que hablan del tema. Esta primera obra el libro se llama Doctrinas que dividen, de Erwin Lutzer, la cual también dentro de todos los temas que habla también este libro, también habla de la práctica del bautismo, ¿no es cierto? Y también quiero recoger algunos antecedentes históricos para comprender también cómo, ¿no es cierto?, se ha perpetuado a lo largo de la historia la práctica del bautismo y también el contexto en que surge, ¿no es cierto?, y la importancia o el nivel al cual ha sido elevado la práctica del bautismo. Entonces, con esto yo quiero apuntar de que no es mi intención, ¿no es cierto?, insinuar de que es un pecado actualmente el bautismo en agua o condenar a aquellos que lo realizan, sino más bien traer a colación el contexto, ¿no es cierto?, en el cual ha surgido esta práctica o cómo se ha perpetuado en el tiempo. ¿Y por qué? Porque para muchos puede también suponer de que el hecho de que sea tantos años que se ha perpetuado y se ha conservado esta práctica, muchos dan por hecho ya que es una tradición y por ende igual debe ser bíblica, debe ser un mandamiento de Dios. Pero también, como ya hemos revisado, los judíos en su momento también tenían muchas tradiciones por las cuales eran muy celosos, muy ortodoxos en guardar, en conservar, pero también Cristo mismo los encaró, ¿no es cierto?, diciendo que habían dado más importancia a sus tradiciones que a la palabra de Dios, a los mandamientos de Dios. Entonces, dentro de eso quiero también contextualizar un poco cómo también esta práctica del bautismo se fue perpetuando, ¿no es cierto?, en el tiempo, y el contexto o la significancia incluso que se le fue dando dentro de lo que es la Iglesia Católica, ¿no es cierto?, antes de la Reforma. Y aún así, a pesar de que después de la Reforma también se produjeron cambios significativos en la Iglesia, dando comienzo al surgimiento de las iglesias protestantes, hoy en día conocidas como evangélicas. De todo modo, creo que aún podemos perfectamente identificar ciertas manchas que aún pueden quedar, ¿no es cierto?, evidencia de lo que fue, ¿no es cierto?, en su momento la Iglesia Universal, la Iglesia Católica, y con todos sus sacramentos, ¿no es cierto?, todas sus tradiciones que tenía, incluyendo el bautismo en agua. Y por eso que quiero citar algunos párrafos de estos autores como antecedente. Este autor, Erwin Lutzer, acá hablando en su libro Doctrinas que dividen con respecto al bautismo en agua, ¿no es cierto?, y comentando en relación a la salvación del hombre, dice lo siguiente: la enseñanza del Nuevo Testamento sobre este punto no es complicada en absoluto. Leemos 100 veces por lo menos que la fe en Cristo es el medio por el cual un pecador es declarado perdonado y es recibido con alegría y brazos abiertos por el Todopoderoso. Cuando Cristo murió en la cruz, una de sus últimas palabras fue tetelestai, que se traduce consumado es, en Juan 19:30. En griego la palabra se emplea con referencia a transacciones comerciales, y después de realizar un pago se escribía sobre una cuenta de débito y quería decir cancelada por completo. De ese modo, la muerte de Cristo fue totalmente suficiente para todos los que depositan su confianza en Él solamente. De ahí siguen 2 implicaciones. En primer lugar, no somos salvados por esfuerzo humano. Si Cristo pagó en definitiva el precio total de nuestra salvación, entonces no somos recibidos en base a nuestros méritos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2:8-9. La salvación es por encima de todo un don gratuito. Traigo esta colación porque vamos a darnos cuenta también cómo en el transcurso del tiempo la doctrina o la práctica del bautismo fue elevada al punto, ¿no es cierto?, de considerarse un requisito fundamental como una necesidad de una obra humana para poder ser salvo. ¿No significa esto que podemos salvarnos y luego vivir en pecado como nos plazca? Esta pregunta es planteada con mucha frecuencia por los que creen que las obras deben estar involucradas en la salvación de alguna manera. Aun si Cristo pagó la cuota inicial, por así decirlo,
nosotros deberíamos encargarnos de seguir pagando las mensualidades, dicen algunos. La respuesta es sí, una vez hayamos recibido el don gratuito, es nuestro para siempre, aun si se abusa de él. Sin embargo, no debe perderse de vista el hecho de que el cambio operado por Dios como resultado de la fe es tan radical que nuestros deseos mismos son cambiados. Dios entra en nuestras vidas, da inicio al proceso de renovación. El crecimiento espiritual es una historia de todo aparte. Durante los primeros 3 siglos de la historia eclesiástica, la doctrina de salvación por gracia mediante la fe fue predicada con diversos grados de claridad. En algunos casos la fe se presentó con certeza como el único requisito para la salvación, pero en otras instancias se vincularon las obras y el bautismo con el don de la gracia. Incluso los llamados padres apostólicos, que recibieron ese nombre porque era evidente que habían conocido a los apóstoles, en algunas ocasiones también recalcaron la necesidad de las obras para la salvación, o por lo menos tan necesarias como la fe para mantener la salvación después de haberla recibido de forma gratuita. De a poco entonces vemos cómo se fue, ¿no es cierto?, sembrando, ¿no es cierto?, o abrigando la idea también de la necesidad de obras para poder, ¿no es cierto?, adquirir o conservar la salvación. Desde un principio se hicieron referencias a la fe sacramental, la creencia en que ordenanzas tales como el bautismo y la comunión eran necesarias para la salvación. Por ejemplo, Hermas, alrededor del año 100 d.C., uno de los padres apostólicos, escribió: no existe arrepentimiento más que este, que bajemos a las aguas y recibamos el perdón de nuestros pecados pasados. Ignacio, obispo de Antioquía, aproximadamente en el año 100, otro de los padres apostólicos, habló sobre el beneficio de la comunión. Para él, la Eucaristía era la medicina de la inmortalidad, un antídoto para que no muramos, sino que vivamos en Jesucristo para siempre. De a poco entonces se le fue dando como cierta importancia y relevancia a estos sacramentos, a estas prácticas. En lo que se conoce como la Carta de Clemente, el autor es desconocido, se habla de la vida eterna como algo que se otorga en el momento del bautismo. Incluso después de ese evento se necesita pureza de vida para garantizar la entrada al cielo. Bernabé, que no se debe confundir con el Bernabé del Nuevo Testamento, también escribió que el creyente entra en posesión de las bendiciones de la redención mediante el bautismo. Con el paso del tiempo, el sacramentalismo no murió. Se creía en la eficacia del bautismo y la comunión para quitar los pecados. Tras la acepción de esta premisa, pareció razonable que los bebés debían ser bautizados. Después de todo, ¿por qué negarles los beneficios de la gracia? Siendo culpables del pecado original, esto se hacía necesario, y se argumentó que también debían recibir la comunión. Por supuesto, estas opiniones no eran unánimes. Policarpo, amigo personal del apóstol Juan, enseñó que somos salvados por fe solamente. Las obras siguen a la salvación, pero no contribuyen al don de la vida eterna. Consecuente con la enseñanza del Evangelio de Juan, Policarpo enseñó que la vida eterna era dada en respuesta directa a la fe salvadora. Nada se dice acerca de la necesidad de sacramentos. Otro antecedente importante: el auge del sacramentalismo. Con la llegada de Constantino, el sacramentalismo tomó preponderancia. A partir de entonces, la Iglesia sería utilizada con fines políticos, y los sacramentos serían los medios con los que la Iglesia controlaría las vidas de quienes vivieran en el Imperio Romano. Ya no se pensaba en la salvación como una relación personal con Dios, sino como una relación correcta con la Iglesia. Piense por un momento, dice este autor, en el poder que había sido atribuido a la Iglesia. Tenía en su poder las llaves del cielo y del infierno. Podía dar gracia o negarla. Decir que uno se había puesto en paz con Dios por fuera de la Iglesia era una herejía. Con el aumento del sacramentalismo también aumentó la liturgia que la acompañaba. Surgieron prácticas no halladas en el Nuevo Testamento para acompañar la visión exaltada de las cosas relacionadas con estos rituales. A poco entonces se fue, ¿cierto?, dando también hasta influencias políticas a lo que es la práctica o doctrinas de la Iglesia. Debemos recordar que se afirmaba que los sacramentos tenían validez intrínseca, sin tener en cuenta la vida del sacerdote. Lo que es más, ni siquiera quien lo recibía debía tener fe o un motivo interno bueno para recibir el beneficio de estos medios de gracia. Sieber dice en su discurso sobre Agustín: no se requiere un buen motivo interno en quien recibe el sacramento para que pueda merecer gracia por dignidad propia, sino que es suficiente que el receptor no interponga obstáculo alguno. Es decir, ni siquiera tenía necesidad de que iba a ser bautizado, de tener fe en Jesucristo, de tener arrepentimiento genuino, sino simplemente mientras no tuviera obstáculo alguno,
inmediatamente por el acto mismo, por el sacramento, por la práctica en sí, recibía la gracia de Dios. Muy contrario, ¿no es cierto?, incluso a lo que Juan Bautista en su ministerio mismo, que era netamente literal en agua, algo simbólico, pero también reprochó directamente a los fariseos cuando también se acercaban a bautizarse, a los judíos, ¿no es cierto?, les dijo, incluso generación de víboras, hipócritas, que, ¿no es cierto?, que les enseñó a huir de la ira venidera, porque también, ¿no es cierto?, le encaraba que se iban a bautizar, pero sin dar fruto de arrepentimiento genuino. Y acá incluso ya se llegó al punto de pensar o de opinar de que no ni siquiera era necesaria la fe de quien recibía bautismo, sino que el bautismo en sí, el sacramento en sí, ya era, ¿no es cierto?, un medio de gracia, y por el puro hecho de aplicarlo ya la gracia era concebida a quien, ¿no es cierto?, se bautizaba. Como es de entenderse, surgió la tentación de construir una compleja red de sacramentos, cada uno de los cuales dispensaba una reserva de gracia al penitente. De ese modo, durante tiempos medievales, la Iglesia incrementó de manera progresiva su control sobre las almas de los hombres. Con el crecimiento de las tradiciones, estas empezaron a recibir el mismo grado de importancia de la Biblia misma. Llegó el momento en que el Papa Eugenio IV estableció 7 sacramentos permanentes en el Concilio Florentino de 1439. El presupuesto básico es que cada sacramento dispensa gracia, pero ningún sacramento individual tiene gracia suficiente para salvar a los pecadores. Por esa razón, una persona debe beneficiarse de la mayor cantidad de medios de gracia que tenga a su disposición. Al final de todo, la cuestión definitiva será si uno ha acumulado la gracia suficiente para salvarse. Esto hizo imposible la seguridad de salvación personal. Era difícil calcular la cantidad de gracia acumulada en comparación a la cantidad exigida por Dios. Todo lo que quedaba era la promesa de que tarde o temprano la Iglesia fuese capaz de llevar al pecador al cielo. Para aquellos que carecían de la gracia suficiente, al morir estaba el purgatorio, un lugar donde los pecadores podían ser purgados de sus pecados hasta una fecha futura. El simple hecho de afirmar la seguridad personal de ir al cielo se convirtió en el pecado de presunción. Un segundo resultado fue que los sacerdotes empezaron a blandir un poder extraordinario. La palabra técnica para este fenómeno es sacerdotalismo, la exaltación de los sacerdotes al punto de atribuirles poderes divinos. Siendo los dispensadores de gracia, tienen derecho a excluir del cielo o a incluir a quienes se sometan a su autoridad. Con el desarrollo de la misa, se llegó a creer que tenían la autoridad para convertir pan y vino corrientes en el cuerpo y la sangre de Cristo. Eran representantes literales de Dios en la tierra. En lugar de aceptar la enseñanza neotestamentaria de que todos los creyentes son sacerdotes, se regresó al modelo del sacerdocio en el Antiguo Testamento, donde los levitas representaban a los hombres ante Dios y a Dios ante los hombres. ¿Cuál es el camino de salvación en la Iglesia Católica? Es a través de la Iglesia. Pero la Iglesia misma tiene una variedad de requisitos. La salvación es por gracia, pero la gracia involucra muchos canales que los fieles deben procurarse. De esa manera, la búsqueda de la vida eterna está lejos de ser sencilla y muchas veces resulta oscura. Para entender esto mejor, debemos recordar que la Iglesia creía que había un tesoro de mérito que se había acumulado gracias a que algunos de los santos del pasado habían poseído más rectitud de la que necesitaban para entrar al cielo. La Iglesia podía sacar de este gran depósito para administrar a los necesitados espiritualmente. Para citar al famoso obispo Fulton Sheen, por medio de estos méritos, la Iglesia concede a sus penitentes un nuevo comienzo. Además, la Iglesia tiene un capital espiritual tremendo que se ha venido ganando y acumulando a lo largo de muchos siglos de penitencia, persecución y martirio. Muchos de sus hijos oraron, sufrieron e hicieron méritos más de los que necesitaban para su propia salvación individual. La Iglesia tomó esos méritos superabundantes y los introdujo en el tesoro espiritual del cual los pecadores arrepentidos y penitentes pueden sacar recursos en tiempos de depresión espiritual. Aunque parezca bastante, ¿no es cierto?, como sorprendente, interesante estos pensamientos, estas reflexiones sobre estas doctrinas, sin embargo, de ahí, ¿no es cierto?, y se originó, de ahí también venimos nosotros, la Iglesia protestante, ¿no es cierto?, porque inicialmente, ¿no es cierto?, la Iglesia católica se encargó, ¿no es cierto?, de ir adoptando estas prácticas, estos sacramentos, ¿no es cierto?, de la cual finalmente llegó un momento en que se hizo ya insostenible. Finalmente llegamos a la Reforma, recordando lo que fue Martín Lutero, ¿no es cierto? El problema de Lutero consistía en llegar a saber cómo era posible que un hombre pecador estuviera en la presencia de un Dios santo. Por esa razón decidió procurar la santidad y de forma resoluta empezó a practicar los consejos para alcanzar la perfección. No solo realizó buenas obras, sino que ayunó y mortificó la carne. Se impuso vigilias y oraciones por encima de los límites estipulados.
El problema fue que nunca pudo estar seguro de haber logrado satisfacer a Dios en algún momento. Todos sabemos, ¿cierto?, la historia o la biografía de Lutero, cómo movido por esa hambre espiritual, esa necesidad de esa paz, ¿no es cierto?, tranquilizadora, de sentirse bien con Dios, hizo méritos humanos, ¿cierto?, obras humanas hasta más no poder. Sin embargo, nunca pudo sentir, ¿no es cierto?, esa paz espiritual que anhelaba, que buscaba, a pesar de que fue, ¿no es cierto?, uno de los que más se afanó de las obras, ¿no es cierto?, para poder justificarse frente a Dios, hasta que finalmente se encontró con la justificación por fe. Puntualmente en el libro de Romanos dice la biografía de él, que fue un libro que le marcó bastante a él. A raíz de eso entonces cambió radicalmente su pensamiento, lo cual originó, ¿no es cierto?, todo este movimiento llamado de la Reforma. Para asombro y deleite de Lutero, por fin había encontrado la respuesta a su mayor inquietud. Podía estar ante un Dios santo gracias a los méritos completos y adecuados de Cristo. Por supuesto, aunque este descubrimiento era nuevo para Lutero, no lo fue en la historia de la Iglesia. El hecho de que tuvo que volver a ser descubierto es un triste indicador de lo lejos que la Iglesia se había apartado del Nuevo Testamento. ¿Ya? Ahí nos damos cuenta realmente cómo, ¿no es cierto?, la influencia bien marcada y fuerte que tuvo, ¿no es cierto?, la Iglesia Católica con toda esa evolución, incluso vinculada a la política, que también, ¿no es cierto?, se hizo sentir fuerte en la Iglesia Católica. Entonces, a pesar de que muchos conocemos superficialmente, ¿no es cierto?, los sacramentos de la Iglesia Católica, sus tradiciones, sus prácticas, y muchas veces también como cristianos evangélicos pensamos o suponemos o comentamos que nosotros estamos ya lejos de eso. Sin embargo, nos damos cuenta, ¿no es cierto?, de dónde también proviene el bautismo, ¿no es cierto?, o más que proviene, cómo se fue perpetuando la Iglesia Católica y el nivel de importancia y relevancia que fue, ¿no es cierto?, elevada en la práctica. Tanto así que hoy en día también, como dije al principio, existen iglesias incluso evangélicas que también el bautismo lo consideran como una práctica, ¿no es cierto?, una confesión de fe casi, y como un requisito indispensable para la salvación también del hombre. Incluso la iglesia evangélica también se ve hoy en día arraigado a ese pensamiento. Nos puede, ¿no es cierto?, aún quedar algunos indicios de aquella iglesia. Otra obra también importante, quiero citar brevemente, es del autor Héctor Molano, en su libro llamado El pecado y el cristiano. ¿Cuál es la relación después de la conversión? Un análisis a 1 Corintios 3, 1 al 4 y las 3 confesiones eclesiásticas tradicionales. ¿Ya? A pesar de que en uno de estos libros que estoy citando expresamente se llega a la conclusión de que el bautismo en agua no es para la iglesia hoy en día, simplemente estoy citando estas obras porque también nos dan antecedentes históricos interesantes para comprender, ¿no es cierto?, la importancia que se le ha dado al bautismo en agua y cómo se ha prestado también para poder, ¿no es cierto?, dividir a la iglesia y también a la vez provocarnos muchos errores doctrinales, incluso dentro de lo que es la salvación del hombre. En relación al catolicismo, Héctor Molano señala lo siguiente: su teología parte de 2 fuentes principales, la Biblia y la tradición. El catolicismo considera que la tradición también es la palabra de Dios, que se transmitió oralmente desde el tiempo de Jesús y los apóstoles, la cual se conoce como el magisterio de la Iglesia. Afirma también que se puede cooperar con la gracia mediante la fe, las buenas obras y la participación en los sacramentos. La salvación se obtiene no solo por gracia, sino por el uso de sacramentos, los cuales conceden gracias especiales que unen al creyente más a Dios. Para el catolicismo, los sacramentos son gracias exteriores instituidas por nuestro Señor Jesucristo para darnos la gracia y las virtudes. Específicamente son 7, comenzando con el bautismo, confirmación, penitencia, comunión, extrema unción, orden sacerdotal y matrimonio. De acuerdo con la doctrina católica, el excedente del sufrimiento de Jesús y los santos, junto con los de la Virgen María, fue almacenado en las arcas de la Iglesia, luego de haber hecho frente a las demandas inmediatas. El sacerdote ahora tiene acceso a este tesoro y lo administra para dar a los pecadores la liberación de los sufrimientos a través de las indulgencias. Las indulgencias son una gracia por la cual la Iglesia concede el perdón de la pena temporal que se debe pagar por los pecados, ya sea en esta vida o en el purgatorio. Los que no alcanzan a librarse de toda la pena temporal por sus pecados deben pagarla en el purgatorio, donde van las almas de los justos por un tiempo. De acuerdo con lo anotado, es muy probable que todos los hombres vayan allí como consecuencia del pecado. Los que no lo hacen, por lo general, son elevados a la categoría de santos. Los creyentes que queden en la tierra y crean que sus hermanos en la fe permanecen en el purgatorio, pueden transmitirles el pago de sus deudas a través de buenas obras ofrecidas a Dios para que se les aminore dicha pena temporal.
El catolicismo concibe que Jesucristo estableció el bautismo para quitar el pecado original. Ratzinger, un autor, sostiene que la Iglesia no conoce otro medio que el bautismo para asegurar la entrada a la bienaventuranza eterna. Por eso está obligada a no descuidar la misión que ha recibido del Señor de hacer renacer de agua y de espíritu a todos los que pueden ser bautizados. Dios ha vinculado la salvación al sacramento del bautismo. ¿Ya? Si nos damos cuenta, entonces, hay una fuerte, ¿no es cierto?, importancia que se le da a esta práctica y levemente, o más que levemente, directamente se va, ¿no es cierto?, ligando el hecho mismo, la práctica del bautismo, con la salvación, como el medio, ¿no es cierto?, en el cual podemos ser salvos. De ese modo, el concepto de salvación, de acuerdo con la Iglesia Católica Romana, una persona se salva si es bautizada y si obedece las enseñanzas del Papa. Interesante. Y más encima, habíamos visto anteriormente que bajo esta concepción, ¿no es cierto?, ni siquiera se requiere la fe del que va a ser bautizado, solamente nomás que no ponga obstáculos, que no ponga objeción alguna, y de todos modos, por el hecho mismo de ser bautizado en agua, la gracia es conferida al que se bautiza. ¿Ya? Y acá también Máxima confirma que solamente para poder ser salvo se necesita bautizarse y obedecer las enseñanzas del Papa. Entonces la pregunta que surge inmediatamente: ¿y dónde queda Cristo en la corrupción? ¿Para qué entonces vino Cristo si solamente a través de un bautismo, ¿no es cierto?, una práctica y la obediencia al Papa se puede la persona, ¿no es cierto?, alcanzar su salvación? ¿Ya? Es bastante incluso chocante, ¿no es cierto?, produce un poco de celo, ¿no es cierto?, en el corazón para quienes realmente creemos en la palabra del Señor, leer, ¿no es cierto?, estos antecedentes que aún, ¿no es cierto?, tienen vigencia sin duda en la Iglesia Católica, pero también yo lo presento para que recordemos, ¿no es cierto?, no perdamos noción que de ahí surgió la Reforma. Entonces, a pesar de que son cosas bastante extremas que implementan, son chocantes para nosotros, pero también no por eso podemos desconocer que aún podemos ser salpicados con ciertas cosas que aún hemos heredado, ¿no es cierto?, que se han perpetuado con el tiempo, a pesar de que lo mayor, lo más medular quizá fue, ¿no es cierto?, cambiado con la Reforma, ¿no es cierto?, se transformó mucho, pero también podemos ver que aún quizás podemos conservar ciertos matices, ¿no es cierto?, de religiosidad, ¿no es cierto?, o una importancia extrema a ciertas prácticas como lo es el bautismo. Y finalmente, un último libro que quiero citar también, del autor Juan Pablo Tique, el libro titulado Perspectiva Apostólica del Bautismo y su rol en el Evangelio de Cristo. ¿Ya? Este autor señala lo siguiente: la Iglesia Católica Romana sigue sosteniendo la economía sacramental, es decir, que los frutos de la muerte de Cristo son comunicados al hombre por medio de los sacramentos. Artículo 1076. Algunas de las creencias que se forjaron en los primeros 400 años de la Iglesia respecto al bautismo son las siguientes. Se creía que el bautismo obraba el nuevo nacimiento o regeneración del pecador, además de que por medio de éste se concediera el perdón de pecados. Se creía que Dios era quien obraba esta gracia a los pecadores que recibían el bautismo. Se creía que Dios santificaba el agua por la cual se bautizaba al pecador, aunque por supuesto la obra era de Dios mismo. Se consideraba que los obispos eran los sucesores de los apóstoles, y que el poder de perdonar y retener pecados, que había sido dado a los apóstoles, ahora pertenecía a los obispos. Se consideraba también que la eficacia del bautismo para perdón de pecados y regeneración era operada en virtud de que este ritual había sido ordenado por medio del Señor Jesucristo, quien lo había concedido a la Iglesia como el instrumento por la cual ésta administraba su gracia a los pecadores. Se creía que cuando el obispo o sacerdote bautizaba, era Cristo quien bautizaba. Se consideraba entonces que los únicos que podían bautizar eran los obispos ordenados y autorizados para ello, pues son ellos los que han recibido el poder de atar y desatar. Se creía que el ritual confería la gracia de Dios, pero que el fruto de ésta dependía del bautizado. Es decir, ser bautizado no significaba que por ese solo hecho la persona fuera salva a pesar de un estilo de vida herético y pecaminoso. Se creía que una persona bautizada de todos modos podía perderse eternamente si no vivía en santidad y justicia. Se bautizaba a los infantes, hijos de cristianos, por mandato de Dios y para el perdón del pecado original. Se creía entonces que el bautismo, es decir, el ritual en sí, era el instrumento por el que Dios daba vida a los pecadores que lo recibían. Es decir, el bautismo tenía un poder asignado por Dios para obrar la regeneración de los hombres. Como se dio tanta importancia entonces a la práctica en sí, al acto mismo, ya no es cierto, no era tan necesaria la fe del que recibió el bautismo, sino que el bautismo en sí había sido ordenado por Dios, por ende tenía validez solamente con aplicarlo, porque era Dios quien obraba, ¿no es cierto?, la gracia de los hombres.
Este bautismo se llegó a llamar el sacramento medio para ser santo, ¿ya? Y fue así como se dio origen a la economía sacramental de la Iglesia cristiana, practicada por casi 1 milenio y medio. Si nos damos cuenta entonces, en estos primeros 400 años de la Iglesia había pensamientos bastante, ¿no es cierto?, variados con respecto al bautismo, pero muchos de ellos, ¿no es cierto?, le daban una importancia, una relevancia bastante notoria. Y citando a algunos autores de esa época, entre los primeros 400 años de la Iglesia, lo que llamamos anteriormente los padres de la Iglesia, quienes muchos de ellos alcanzaron a conocer algunos a los apóstoles, tenemos lo siguiente. Justino Mártir, año 155 después de Cristo, escribió: apresuraos en aprender de qué forma obtendrás el perdón de los pecados y una esperanza de la herencia. No hay otra manera que esta: reconocer a Cristo y ser lavado en el lavatorio anunciado por Isaías, es decir, el bautismo. ¿Ya? En el año 180 después de Cristo, San Ireneo escribe: dando a los discípulos el poder de la regeneración en Dios, él les dijo: id y enseñad a todas las naciones bautizándolas. Al igual que el trigo seco sin humedad no puede convertirse en masa o pan, así también nosotros, siendo muchos, no podemos ser uno en Jesucristo sin el agua del cielo. Nuestros cuerpos logran la unidad a través del lavado, las almas, sin embargo, por medio del Espíritu. Ambos son, pues, necesarios. Por su parte, San Clemente de Alejandría, año 202 después de Cristo, señala: cuando somos bautizados, somos iluminados. Al ser iluminados, somos adoptados como hijos. Esta obra se llama indistintamente gracia, iluminación, perfección, lavado. Se trata de un lavado por el que somos limpiados de los pecados. Orígenes, año 244 después de Cristo, señala: la Iglesia ha recibido de los apóstoles la tradición de dar el bautismo incluso a los niños. En todos están las manchas innatas del pecado que deben ser lavadas por el agua y el Espíritu. Y finalmente, San Agustín, en el año 395 después de Cristo, escribió: Dios no perdona los pecados excepto a los bautizados. Si nos damos cuenta, incluso a pesar de que dentro de estos autores tenemos muchos que sin duda han hecho notables aportes a lo que es la teología, ¿no es cierto?, cristiana, bíblica, también de todos modos nos damos cuenta que bajo el contexto histórico que vivieron, bajo diversas influencias, también, ¿no es cierto?, muchos tenían opiniones bastante diversas y bastante, ¿no es cierto?, específicas con respecto al bautismo, lo cual muchos consideran, ¿no es cierto?, la importancia que se le dio a la práctica como un medio de gracia. ¿Ya? Entonces, bajo esa influencia fuerte de la Iglesia Católica, bajo el contexto incluso político que existió de Constantino, sin duda podemos también percibir cómo eso se fue perpetuando, también se fue transmitiendo a la Iglesia, hasta el punto que se llegó finalmente a la formación de estos sacramentos, de la cual también, ¿no es cierto?, el bautismo encabeza, ¿no es cierto?, esa lista de sacramentos, con la importancia de atribuirle incluso el poder, ¿no es cierto?, o el medio para poder ser salvo y poder de ese modo también adquirir la vida eterna. Finalmente quiero terminar, ¿no es cierto?, con una cita del autor John Owen en su libro La mortificación del pecado. Dentro de lo que es, ¿no es cierto?, esta distinción entre la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica, hay también un comentario que me parece bastante interesante de él, que dice lo siguiente: hay muchos así llamados protestantes quienes deberían saber más, pues tienen la ventaja de tener un entendimiento más claro del Evangelio, pero no se comportan mejor que los católicos romanos. Estos se dedican a sí mismos a guardar la letra de la ley de Dios de una manera que los conduce solamente a enorgullecerse, pero en realidad no dependen en ninguna manera de Cristo y de su Espíritu. Entonces, a pesar de que invertí bastante tiempo, ¿no es cierto?, en compartir estas citas o estos antecedentes, creo que de todo modo es importante considerarlo, porque al fin y al cabo lo que estamos acá, ¿no es cierto?, transmitiendo, yo estoy tratando de compartir, ¿no es cierto?, es la importancia que se le ha dado, ¿no es cierto?, al bautismo como práctica totalmente tal, no haciendo o no siendo suficiente la obra de Cristo. Por lo tanto, insisto, no se trata con este estudio, con este análisis de criticar, ¿no es cierto?, o condenar el bautismo en el agua actualmente como un pecado, como una falta grave ante Dios, o condenar a quienes practican aún el bautismo en sus iglesias. Simplemente es analizar, ¿no es cierto?, el contexto en el cual surgió el bautismo en agua, ¿no es cierto? Ya vimos los pasajes de cuanto a la Biblia. El primer indicio que yo dejé claro en el primer video es que sin duda el bautismo en agua comenzó con Juan el Bautista, quien fue expresamente enviado a los judíos, ¿no es cierto?, antes que Cristo viniera. Por lo tanto, aún era parte del antiguo pacto, del Antiguo Testamento, y ese bautismo de Juan no era más que una sombra, ¿no es cierto?, de lo que haría Jesucristo acá. El mismo Juan dijo que Jesús traía el bautismo del Espíritu Santo. Entonces mi enfoque apunta más bien a la importancia que se le ha dado, ¿no es cierto?, a la perpetuidad, que se le ha dado el bautismo en agua, en desmedro, ¿no es cierto?, de
ir como desvirtuando, ¿no es cierto?, o desvalorizando y quitándole realce al bautismo del Espíritu Santo, que finalmente es el que como cristianos debemos buscar y es justamente el que Cristo vino, el que Cristo trajo. De ese modo entonces podemos también bajo estos antecedentes comprender un poquito el contexto tanto histórico como religioso que ha tenido el bautismo siempre en la Iglesia Católica, y a pesar de que nosotros como Iglesia Evangélica Cristiana hemos salido de ahí, ¿no es cierto?, podemos darnos cuenta que en cierto modo después de ver estos antecedentes, estos pensamientos, estas tradiciones, ¿no es cierto?, aún hemos sido salpicados, ¿no es cierto?, de ciertos pensamientos, ciertas cosas o ciertas ideas equívocas que tenemos con respecto al bautismo, que se ha elevado a tal punto, ¿no es cierto?, de que también se le ha restado importancia a la obra de Cristo. Y es ahí donde yo también a lo largo de este estudio he compartido abiertamente mi rechazo a cualquier pensamiento o idea que pueda, ¿no es cierto?, en cierto modo devaluar o menospreciar la obra de Cristo. Tampoco estoy de acuerdo, ¿no es cierto?, con ese pensamiento, que también leí por acá, de que porque somos salvos por gracia, ¿no es cierto?, estamos en condiciones de seguir pecando o no importa lo que hagamos porque solamente somos salvos por gracia. Pero Pablo fue bastante claro también, ¿no es cierto?, en Romanos 6, que obviamente no podemos seguir pecando si efectivamente somos salvos. Pero como también lo leímos y yo lo mencioné acá de pasada, las obras siguen a la salvación como evidencia, como fruto que somos salvos, pero en ningún aspecto, ¿no es cierto?, bíblicamente creo yo que aportan a la salvación. Entonces, dentro de ese, ¿no es cierto?, de ese pensamiento errado, equívoco, de creer que también debemos ser parte, contribuir a la salvación con otras obras, creo que el bautismo es una práctica que sin duda también se ha visto envuelta dentro de esta confusión, de este error, y se ha prestado muchas veces para discusiones, pleitos, incluso lo mayor de todo, divisiones entre muchas iglesias, y considerando, como dije, según lo que estamos analizando acá, de que incluso es una práctica que simplemente prefiguraba lo que Cristo haría. Aún, ¿no es cierto?, muchas iglesias no han comprendido, muchos cristianos no comprenden este pensamiento, esta idea de que el bautismo de agua incluso era simplemente para los judíos en el antiguo pacto. Acá en el nuevo pacto, con la iglesia, ¿no es cierto?, con Cristo, pudiéramos enfatizar o buscar el bautismo del Espíritu Santo. Bien, quiero avanzar entonces al último que nos queda, a ver si el tiempo nos da, brevemente para poder ya ir terminando este tema. Con todo lo que ya hemos asimilado con respecto al bautismo, queda aún analizar lo siguiente. El bautismo en las aguas era para arrepentimiento y perdón de pecados. La finalidad de ese bautismo era sepultar la vieja criatura, y al salir de las aguas, la nueva criatura lo hacía con sus pecados perdonados. ¿No es cierto? Así leemos. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Mateo 3, 5, 6. Eso es el ministerio de Juan Bautista. En ese proceso vino Cristo también a bautizarse, lo cual ha sido motivo para algunos de justificar el bautismo en agua para la iglesia. Esto dado a la frase cliché que como cristianos debemos imitar en todo a Cristo. Y todo lo que él hizo, nosotros también debemos hacerlo. Sin duda, por la superficie, esta frase parece muy justa. Al pensar en Jesús no pueden venir pensamientos más que de bien, una vida intachable y ejemplos a seguir. Puede, sin embargo, esta frase tomarse literalmente, debiendo como cristianos realizar todo y cada una de las cosas que Cristo realizó. ¿Debemos entonces, en ese pensamiento, cada cristiano tomar una cruz de madera literal y morir crucificados? ¿No parecería más que absurdo este razonamiento? ¿No vino precisamente Cristo a morir por nosotros? Lo que el hombre ya había demostrado no ser capaz de hacer, Cristo lo hizo por nosotros. Muchas de las cosas que Cristo dijo e hizo no siempre fueron comprendidas por los judíos y ahora por los cristianos inclusive. Al igual que los judíos tenían la Torá y los profetas en su tiempo, sin embargo no comprendieron muchas cosas. Nosotros tenemos la Biblia ahora y tampoco comprendemos el significado de la obra de Cristo en su plenitud. Si nos damos cuenta, el Señor no tenía de qué arrepentirse. No había pecado en él. Al ser sepultado en las aguas y al salir de ellas, no salió en él una nueva criatura, porque no había en él una vieja criatura que sepultar. Aquí surge entonces una pregunta. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué se bautizó Jesús en las aguas para arrepentimiento de pecados? Cuando Juan lo vio venir, no dejó de sorprenderse. En la respuesta de Jesús podemos percibir esta idea. Jesús era judío. El Mesías debía ser descendiente de la tribu de Judá, del linaje de David, hijo de Abraham, según lo anticipó el Antiguo Testamento. De ese modo, como judío, cumplió con todos los requisitos de la ley.
Fue presentado en el templo, fue circuncidado, realizó el bautismo en agua para arrepentimiento como un judío más. Esperó hasta los 30 años para comenzar su ministerio, que representaba la mayoría de edad en la tradición judía. En todo aquello actuó como un judío verdadero. Aun cuando él daría cumplimiento a la mayor de las profecías y abriría la nueva era, esto no se produjo hasta comenzar su ministerio, posterior a Juan Bautista. De ese modo, en ese episodio lo vemos actuar aún bajo la ley antigua, y como tal, cumplió con toda justicia. Recordemos que Cristo mismo dijo, ¿no es cierto?, que no venía a abolir la ley, sino que a cumplirla. Entonces, en ese momento, aún Cristo como judío cumplió con toda la ley, con toda justicia. No obstante, y teniendo en consideración este contexto, existe un motivo mayor a considerar para nosotros como iglesia en el bautismo de Cristo en las aguas. El Mesías era judío, porque la salvación viene de los judíos, dice Juan 4:22. Mas, según lo estudiado, esta salvación abarcaba mucho más que el pueblo judío. Recordemos que en Abraham se anticipó que la salvación alcanzaría a todas las naciones de la tierra, en Génesis 22:18. Además de cumplir con la ley y el pacto vigente en ese entonces, Cristo estaba dando inicio a su obra allí en el Jordán. Por tal motivo se vuelve a preguntar, ¿por qué se bautizó Cristo en las aguas para perdón de los pecados? ¿Qué pecados llevaba Cristo? La respuesta, junto con resultar obvia, resulta más que sublime, bendita y gloriosa. Llevaba mis pecados, los suyos, querido oyente, los de toda la humanidad, si quisiera aceptar su obra de redención que iniciaba en aquel momento. ¿Por qué se bautizó Cristo en las aguas? Por usted, por mí, por toda la humanidad que lo reciba y acepte como su Salvador. Por toda la iglesia lo hizo. Así leemos, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:21. De ese modo leemos en Romanos 6, del 3 al 11, que dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cristo lo hizo todo por nosotros. No teniendo pecado alguno, se bautizó en el agua para perdón de pecados. No cometiendo delito alguno, fue juzgado. Siendo santo en todo, fue condenado a morir en una cruz como un vil pecador. Siendo el Hijo de Dios, resucitó y se levantó de la tumba y hoy vive. Es importante percibir el mensaje y connotación primordial de este pasaje. Al leerlo detenidamente, nos damos cuenta que el mensaje central de Pablo en este párrafo es la obra de Cristo y la implicancia en nuestras vidas. Las frases como todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todas estas frases, ¿no es cierto?, denotan un lenguaje figurado y simbólico de la obra de Cristo en nuestras vidas. Al decir que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, que somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, surge el interrogante de saber si se refiere al bautismo de Cristo o al bautismo de cada uno de nosotros como cristianos. Sin embargo, al considerar el contexto completo del pasaje, vemos cómo se refiere constantemente a la obra de Cristo y su significado para nosotros. No es una alusión a nuestro actuar. Dice, somos sepultados juntamente con él. Como Cristo resucitó de los muertos, así también nosotros andemos en vida nueva. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios. Claramente Pablo nos considera a nosotros como cristianos
como si hubiésemos participado juntamente con Cristo en toda su obra. Sin embargo, sabemos que literalmente no fue así. Solo Él fue crucificado por nosotros, solo Él fue sepultado, solo Él resucitó una vez para siempre, venciendo la muerte por nosotros. Si no tenemos inconveniente en tomar esas acciones literales en Cristo, pero simbólicas en nosotros, ¿por qué hemos de tomar solo el bautismo como algo literal para Cristo y para nosotros, cuando el pasaje sintetiza todo lo que Cristo realizó por nosotros? Creo que uno de los motivos que lleva a pensar en el bautismo literal de las aguas, para muchos cristianos, es precisamente el uso del término bautismo, que como vimos, relacionamos erróneamente siempre con agua. Existen otras traducciones de la Biblia que amplían la comprensión y evitan asimilar el concepto de modo literal. Mi esposa tiene una versión del Nuevo Testamento judío, que en ocasiones me gusta consultar para confirmar el sentido más real de algún pasaje. Esta versión expresa el carácter judío original y esencial, el cual traduce el pasaje de Romanos de la siguiente manera. ¿No sabéis que aquellos de nosotros que hemos sido inmersos en el Mesías Yeshua, hemos sido inmersos en su muerte? Por medio de la inmersión en su muerte fuimos enterrados con Él, para que por medio de la gloria del Padre el Mesías fuese resucitado de los muertos, y de la misma manera para que nosotros pudiésemos disfrutar de una nueva vida. Porque si hemos estado unidos con Él en la muerte de esta manera, también estaremos unidos con Él en una resurrección como la suya. Sabemos que nuestro antiguo yo fue puesto a muerte con Él en la estaca de la ejecución, de modo que el cuerpo entero de nuestras tendencias pecaminosas pudiera ser destruido y ya no estuviésemos esclavizados al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Puesto que morimos con el Mesías, tenemos fe en que también viviremos con Él. Sabemos que el Mesías ha resucitado de entre los muertos para no volver a morir jamás. La muerte no tiene autoridad sobre Él, porque su muerte fue un suceso único, que no es necesario que se repita, pero su vida la continúa viviendo para Dios. De la misma manera consideraos a vosotros mismos muertos al pecado, pero vivos para Dios mediante vuestra unión con el Mesías Yeshua. De ese modo podemos entender el uso de la palabra bapto o bautizo por Pablo, haciendo alusión y analogía entre la obra de Juan Bautista y la obra de Cristo, dando a entender que los cristianos estamos inmersos en Cristo y unidos a Él en su obra a través de nuestra decisión de seguirle. Otro pasaje también nos entrega la misma idea. En Marcos 10, del 38 al 39, leemos: Entonces Jesús les dijo: ¿No sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: Podemos. Jesús les dijo: A la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Es interesante ver cómo Jesús en esta conversación alterna el lenguaje de un sentido literal a un sentido espiritual. Con la pregunta realizada sobre beber del vaso que él bebería y ser bautizado con el bautismo que él sería bautizado, Jesús estaba haciendo alusión a su padecimiento que tendría que vivir en su crucifixión y muerte. Algunas versiones traducen beber este trago amargo, cuando dice, ¿no es cierto?, beber del vaso que yo bebo. La Biblia, Dios habla hoy, comenta sobre el uso del bautismo, de la palabra bautismo en este contexto, y señala que es usado en sentido figurado respecto del sufrimiento y la muerte que Jesús iba a padecer. Otro ejemplo entonces, como Cristo mismo usaba el concepto de bautizo o bautismo, ¿no es cierto?, con el sentido figurado. De ese modo, Cristo mismo asoció la palabra bautismo con su muerte. No sorprende que la respuesta de los discípulos fuera tan simple: podemos. No es la primera vez que el lenguaje de Cristo era tomado e interpretado literalmente. Posiblemente los discípulos no comprendieron la frase beber de mi copa o del vaso que yo bebo. Y muy posiblemente, como muchos cristianos hoy, tomaron el bautismo como el bautismo en agua de Juan. De ese modo respondieron positivamente. Finalmente, Jesús les da una contrarrespuesta que fundamenta todo lo expuesto por Pablo en sus epístolas, como el pasaje que vimos anteriormente en Romanos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. ¿Estaba confirmando Cristo que todos sus discípulos como Él vivirían la misma experiencia de crucifixión? En verdad que no. Sin embargo, estaba ya anunciando que sus discípulos gozarían todos los beneficios de su obra a través de Él, estando en Él. Otro pasaje lo tenemos en Gálatas 2:20 que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo.
Un texto muy revelador en cuanto al significado de persistir en las prácticas del antiguo pacto. No podemos practicar la ley y estar en la gracia a la vez. Como ya vimos, ¿no es cierto?, el bautismo en agua era parte, ¿no es cierto?, del antiguo pacto, era parte de la ley. Cristo mismo dijo que la ley y los profetas eran hasta Juan. Otro pasaje lo tenemos en Gálatas 5:24 que dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Se pregunta, ¿hemos crucificado nuestra carne literalmente? No, Cristo lo hizo por nosotros. Colosenses 2, del 8 al 17, un pasaje muy importante, dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, finalmente dice: nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Cristo nos liberó de la maldición de la ley. Por tanto, nadie puede acusarnos ni juzgarnos en cuanto a las prácticas del antiguo pacto, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. En 1 Corintios 12:13 leemos: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Quedará duda si aquí se nos habla de un bautismo en agua o en el espíritu? Gálatas 3:25-27 dice: pero venía la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Todo lo que mandaba la ley, incluyendo la circuncisión y hasta el bautismo en agua, Cristo lo hizo por nosotros antes de comenzar su ministerio. Ahora los que le aceptamos, estamos revestidos de él, de toda su obra. De ese modo, entonces, nosotros, la iglesia, no necesitamos ser bautizados en agua para ser una nueva criatura. Somos el cuerpo de Cristo, estamos en él. De modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Entonces, realmente lo que prefiguraba, ¿no es cierto?, el bautismo de Juan, bautismo en agua, ¿no es cierto?, literal, elemento del agua como algo simbólico, que es sumergirse y salir, ¿no es cierto?, con sus pecados perdonados, una nueva criatura. Lo mismo acá dice que los cristianos actualmente lo tenemos en Cristo, ¿ya? No necesitamos ser bautizados en agua, sino que estando en Cristo estamos revestidos de su obra, ¿no es cierto?, y ya somos una nueva criatura. Finalmente, es preciso analizar un pasaje algo oscuro que puede ser motivo de dudas o que ha sido usado en ocasiones para justificar el bautismo en agua en la iglesia. Me refiero al pasaje de Juan capítulo 3, versículo 5, la conversación de Jesús con Nicodemo. Es el último pasaje que vamos a revisar y con esto terminamos. Dice: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Bajo esta respuesta entonces de Jesús a Nicodemo, muchos también se han tomado de este pasaje para suponer que aquí Cristo estaba hablando de los dos bautismos. Cuando dijo que es necesario nacer de agua y del Espíritu, ¿no es cierto?, para entrar en el reino de Dios. Muchos piensan que esa agua y ese Espíritu hace alusión al bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu, ¿ya? Algunos piensan entonces que esos dos bautismos son necesarios para ser salvos a través de esta respuesta de Jesús. Otros lo interpretan como haciendo referencia al nacimiento físico, cuando dice el nacer de agua, ¿no es cierto?, y la conversión a Cristo, como el nacimiento espiritual, cuando dice también del Espíritu. O sea, dos nacimientos, uno físico, del agua, y la conversión a Cristo, el nacimiento espiritual. Y finalmente hay una tercera interpretación, ¿no es cierto?, que algunos piensan que puede interpretarse igualmente como haciendo alusión solo al nacimiento espiritual, el cual incluye un lavamiento de nuestros pecados y regeneración de nuestro espíritu, representado en el agua y el Espíritu.
Creo que, considerando todo lo expuesto hasta ahora sobre el tema o idea del bautismo en agua de muchos cristianos, no es de sorprender que algunos quieran interpretar o asimilar de manera consciente o no estas palabras como el bautismo en agua. Sin embargo, lo primero que es preciso señalar es lo siguiente. Nicodemo se acerca de noche a Jesús. Él está interesado en saber cómo heredar el reino de Dios. Jesús le responde que es necesario nacer de nuevo, a lo que Nicodemo queda perplejo sin comprenderlo, dado que como judío solía quedarse con lo literal. Por tanto, vuelve a preguntarle cómo es posible entrar por segunda vez en el vientre de una madre y volver a nacer. Lo que queda claro es que ambos se estaban comunicando en un lenguaje distinto, literal o terrenal para Nicodemo y espiritual para Jesús. De ese modo, Jesús le responde por segunda vez mencionándole que es necesario nacer de agua y del Espíritu. Si efectivamente Jesús estaba hablando del bautismo en agua y del bautismo en el Espíritu Santo, no habría de esperarse que esta vez, después de no haber sido comprendido la primera vez, le hubiera dicho explícitamente: debes bautizarte en agua y debes bautizarte en el Espíritu Santo. Si fue necesario para Jesús otorgar otra respuesta, dado que Nicodemo se limitaba a entender solo en un sentido literal, sería quizás más razonable tomar la respuesta de Jesús, el que no naciere de agua y del Espíritu, en un sentido llano literal, refiriéndose solamente al nacimiento físico y natural de todo hombre y a su nuevo nacimiento espiritual al aceptar a Cristo, para que Nicodemo pudiera comprender. Puede también tener sentido pensar que el agua representaba un nacimiento físico que todos tenemos al momento de nacer físicamente, y el Espíritu quizás, ¿no es cierto?, en la conversión a Cristo cuando somos resucitados espiritualmente, un renacer espiritualmente. Ahora, si consideramos aún más el contexto de este episodio, nos damos cuenta que Nicodemo aún no preguntaba nada cuando Jesús le da la primera respuesta. Sin duda Jesús conocía la intención y el corazón de Nicodemo y la razón de acercarse. Nicodemo era un principal entre los judíos. Se acercó de noche para evitar ser visto. Lo más probable es que su orgullo humano, como conocedor de la ley, le impedía acercarse a Cristo a vista de todos. Considerando las experiencias reiteradas de Cristo con los fariseos y los judíos ortodoxos, a los cuales constantemente corregía por su legalismo, literalidad y limitada comprensión de las Escrituras, no es de sorprender el actuar de Nicodemo y de Jesús en esta ocasión. Es muy probable que Jesús quisiera transmitirle que todo lo que conocía Nicodemo de la ley, como maestro de Israel que era, no le serviría para alcanzar parte en el reino, si no manifestaba una entrega y un cambio de vida real, solo a través de la conversión al Evangelio que Cristo traía. De ese modo, el volver a nacer puede comprenderse como una resurrección espiritual que todo hombre debe experimentar para alcanzar la salvación. Jesús dijo que Él venía a dar vida y vida en abundancia. Juan 10:10. En Juan 5:25 leemos: dijo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. En armonía con el resto del mensaje de Cristo, podemos comprender que a este nuevo nacimiento se estaba refiriendo. El primer nacimiento físico en agua, todos lo viven. El nuevo nacimiento espiritual, ¿no es cierto?, el del Espíritu, solo los que oyen la voz del Hijo de Dios. En el análisis escatológico realizado en Apocalipsis 20, analizamos esta primera resurrección o nuevo nacimiento, haciendo alusión igualmente a estos pasajes de Cristo. De este modo, y respondiendo al principio de la hermenéutica, a través de los pasajes claros podemos comprender de mejor manera los pasajes oscuros. Por tanto, es una opción muy razonable y justa interpretar las palabras de Cristo a Nicodemo como representando el nacimiento físico de toda persona y el nacimiento espiritual de quienes alcanzan salvación. No es justificado querer pensar, a raíz de lo estudiado, que Jesús se estaba refiriendo al bautismo en agua de Juan y al bautismo del Espíritu Santo, contradiciendo además el mensaje del resto de la Biblia. Ya hemos comprendido que el ministerio de Juan Bautista no fue parte del nuevo pacto. Por tanto, sería ilógico que Jesús mismo persistiera en la práctica del bautismo en agua o estuviera enseñando ese requisito para alcanzar la salvación, ya no es cierto, en su ministerio. Sin embargo, con todo lo expuesto, si alguien aún comprendiera esas palabras como haciendo alusión expresamente al bautismo en agua de Juan, finalmente tenemos que Jesús hablaba con Nicodemo, un judío verdadero, para quienes era de todo modo el bautismo en agua y el llamado al arrepentimiento, dado que aún no se incluía a los gentiles en el Evangelio. Aun cuando en lo personal se me hace muy difícil interpretar las palabras de Jesús como el bautismo en agua, no obstante, aunque fuera ese el caso, Jesús no estaba enseñando una doctrina para la iglesia aún, estaba dando una respuesta en privado a un judío en particular. Por lo tanto, en ese contexto podría comprenderse inclusive la alusión al bautismo en agua, si fuera ese el caso. Cuando vemos la inclusión de los gentiles en el Evangelio, a través de las enseñanzas de Pablo ya revisadas,
nos queda más que claro cuál es el bautismo, ¿no es cierto?, necesario para nosotros hoy como iglesia. Finalmente, tenemos la última interpretación de este pasaje, que es la que yo también considero más certera, la cual dice, o la cual excluye, ¿no es cierto?, el bautismo en agua. De esa manera, el nacer de agua y del Espíritu es la descripción de dos diferentes aspectos del mismo nacimiento espiritual, o lo que significaba ser nacido de nuevo o nacer de lo alto, ¿ya? Por tanto, cuando Jesús le dijo a Nicodemo que debía nacer del agua y del Espíritu, no se estaba refiriendo literalmente al agua, sino que se refería a la necesidad de una limpieza o renovación espiritual, tal cual como se anunció en el Antiguo Testamento y se confirma en el Nuevo, lo cual debía sin duda conocer Nicodemo, ya que era un principal de los judíos y un conocedor también de la ley. Por lo tanto, con esta respuesta de Jesús a Nicodemo, sin duda debió venirse a la mente esos pasajes, ¿no es cierto?, de los profetas, los cuales, por ejemplo, dicen en Ezequiel 36:25: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. En Salmo 51:2-7, que dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. En Juan 13:10 Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Hablando de Judas. Juan 15:3 leemos: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. En 1 Corintios 6:11 leemos: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. En Hebreos 10:22 dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y en Tito 3:5-6 leemos: nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Además de estos pasajes, tenemos otros en que Jesús asoció su mensaje con lavamiento espiritual, enseñando que la vida que él traía era una fuente de agua viva. Por ejemplo, en Juan capítulo 4, del 10-14 leemos: respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tiene con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. De ese modo, entonces, también en la conversación que tuvo Jesús con la mujer samaritana, vemos entonces cómo también Jesús mismo representaba el mensaje de su palabra y su espíritu con agua viva. También leemos en Juan 7:37-39 que dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Vemos entonces acá como el mismo narrador, Juan, ¿no es cierto?, describe ese agua viva que Jesús comentó ahí. El mismo Juan lo asocia que se refería al Espíritu Santo que descendería sobre ellos. Podemos concluir entonces que, aunque Juan 3:5 se trata de un pasaje algo oscuro en este tema, existen a lo menos tres posibles interpretaciones, de las cuales se puede verificar cuál es la correcta en armonía con el resto de la Escritura. Si tomar la alusión al agua como el bautismo en agua provoca cierta contrariedad con los otros pasajes revisados, es coherente y justo pensar en otra interpretación que presente coherencia y armonice con el resto de la Biblia. De las dos alternativas restantes ya revisadas, creo que cualquiera podría ajustarse al contexto y no provocar ningún inconveniente. Sin embargo, en lo personal, me inclino por la tercera opción. Cristo perdonó nuestros pecados, limpió nuestro corazón y purificó nuestras almas, a través de su Espíritu con el que fuimos sellados cuando creímos en su nombre y entregamos nuestras vidas a Él. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 1:13. Finalmente, quiero recalcar el propósito en este tema de enfatizar la importancia del bautismo del Espíritu Santo en la Iglesia hoy por sobre el bautismo en agua realizado por Juan a los judíos.
Sin duda el tema del Espíritu Santo en sí merece un estudio aparte y en profundidad, en relación a su definición, su importancia, los conceptos que se le relacionan, el sello del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu, etc. Todo lo cual, ¿no es cierto?, si Dios me permite, me interesaría más adelante abordar en otro estudio. Acá simplemente me interesaba, ¿no es cierto?, hacer el contraste de la importancia que debemos darle más hoy en día al bautismo del Espíritu Santo por sobre, ¿no es cierto?, el bautismo en agua que realizó Juan en el Antiguo Pacto. Bien, de ese modo entonces doy por terminado entonces este tema del bautismo en agua. Sin duda fue un tema bastante extenso, pero me interesaba poder abordarlo de manera seria, profunda y en detalle. A pesar de que igual traté de ser lo más breve posible, pero espero que con todo lo que hemos analizado pueda ya tener mayor claridad. E insisto, finalmente, para cerrar, mi opinión o mi enfoque principal está, ¿no es cierto?, en replantear, ¿no es cierto?, muchas veces la comprensión que tenemos de ciertos pasajes y pensar que si efectivamente el bautismo en agua es un requisito, es una práctica propia, ¿no es cierto?, adecuada hoy en día para la Iglesia, ¿no es cierto?, y después que Cristo vino, entendiendo, comprendiendo todo lo que hemos analizado, el contexto en el cual surge o cómo se ha transmitido, se ha perpetuado esta práctica. Más bien, ¿no es cierto?, analizar, ¿no es cierto?, hasta qué punto es menester seguir, ¿no es cierto?, discutiendo, o incluso dividiéndonos por estas prácticas, cuando incluso, hilando fino, podemos estar cometiendo errores, ¿no es cierto?, en cuanto a persistir en estas prácticas cuando ya estamos, ¿no es cierto?, en los tiempos de la gracia, con la obra de Cristo ya, ¿no es cierto?, realizada, la cual nos envuelve. Así que bajo esta comprensión, este análisis, hemos revisado entonces la práctica del bautismo en agua, esperando que todo lo que hemos revisado, todo lo que hemos leído juntos, sea de bendición, sea claro la información, sea oportuna y ante todo sea para el crecimiento personal y espiritual. Nos vemos entonces en el siguiente video, donde vamos a analizar una última práctica puntual que nos queda, como lo es la presentación de niños, que también es una práctica muy común en algunas iglesias hoy en día, evangélicas incluso, y algunas implicancias en la cosmovisión individual acerca de Dios y la vida cristiana. Y con eso ya daríamos por terminado entonces esta tercera parte y final. Nos vemos entonces en el siguiente video, si Dios así lo quiere. Bendiciones.